Kimberly y Carolina. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la primera pregunta, ¿cuáles fueron los logros y las dificultades del 2020? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Eh, bueno, dentro de los logros, aprender a producir contenido en términos de, pues de la pandemia tuvo sus inmediaciones que nos obligó a generar, por ejemplo, los primeros videos del gel antibacterial, del tapabocas, y un poco en ese entonces mover las redes, ¿no? Como a producir contenido de este tipo, pero también todo el tema de hacer los streaming, de hacer los Facebook Live, pues creo que también fue un aprendizaje en términos de esos contenidos. Eh, contenido gráfico que todos los colectivos pueden usar, o bueno, contenido gráfico en general, creo que se refiere a que en los tres procesos, hablando más puntualmente en las tres escuelas ambientales que se llevaron de forma virtual, Guardianes de la Huerta, Semillas de Vida y la Escuela Ambiental en Jaboque, pues estuvo la inmediación y la participación de multimedia pues en las presentaciones, sí, en los streaming, digamos que en todo el material audiovisual que requirieron los proyectos. Eh, también se menciona por ahí, muy de la mano con el contenido gráfico, pues el cambio de la identidad, un poco el trabajo de imagen que se ha venido haciendo esporádicamente, pero que ya empieza a darnos una identidad en términos de los colores, en términos de la figuración que usamos, en términos incluso de las tipografías, el logo y demás. ¿Tiene alguna continuidad? Es que las de abajo, por ejemplo, no la leo bien, la última. Listo. En términos de, bueno, cambiar de identidad, el potenciamiento, sí, ese espacio o esa potencia que agarró, y creo que ya lo comentaba Diego, de como todo este material gráfico, pues ha cogido pues buenos pasos, han sido pasos importantes. Creo que, pues digamos que dilucidan como algo que se puede dar como mucho mejor, y pues mal que bien pues se manejó, pues hubo como un proceso interesante, sobre todo como en estas piezas PowerPoint, que son como cada vez más fáciles de usar y que como que las personas que no hacen parte de este grupo pues pueden igual también manipular como sí, estas diapositivas PowerPoint. En términos de dificultades, bueno, pues estaba esta cuestión de como la dificultad que hay en términos de nuestra propia identidad como gente multimedia. Hay muchas personas que hacen parte de distintos proyectos, de distintos territorios, y eso pues nos ha debilitado en el sentido de pues poder estar full, digamos que trabajando nosotros y reuniéndonos y pues digamos manteniendo procesos tan en caliente como se mantienen en otros territorios. Pues claramente pues la situación obvia de los equipamientos, toda esta cuestión, y pues se ha ido planteando pues cómo pues es necesario ya empezar a plantearse un manual de marca pues puesto sobre el papel que pues también ayude a que los, digamos, los procesos y la construcción y la creación que se ha dado durante este año se pueda poner explícita en un lugar y pueda ser ya después replicada por otros, pues hablando ya a mediano y largo plazo. Por supuesto también eso, como el punto de saber exactamente quiénes son los miembros de multimedia que van a estar como más presentes en las actividades. En términos de los objetivos cumplidos, pues frente a los que nos habíamos planteado en el 2019 y comienzo del 2020, pues no nos fue tan bien. Aún así, pues hubo un desarrollo interesante, pues digamos que la situación nos empujó a cumplir otros objetivos que se fueron dando sobre la marcha. No sé, Caro, si quieras cómo ahondar en ese tema. Vale. Em, sí, digamos que yo siento que sí, pues se pondieron en la parte, digamos, virtual, que tuvimos, digamos, esa audiencia de pues, poder llegar así a algunas personas, incluso durante, digamos, los tiempos así complicados de la cuarentena, pero sí es bueno como potenciar maneras, digamos, de poder llegar a un público más amplio y también em, incluso poder, digamos, tal vez diseñar así maneras de interactuar para que se sienta un poco más, no sé, como la cercanía un poco con la comunidad y poder reflejar pues, todos los procesos que se han venido llevando. Entonces, creo que sería bueno cuenta también de plantear los nuevos objetivos que se vayan a plantear. Gracias. También estábamos planteando un poco de, pues, que uno de los detalles del grupo era que funcionaba de manera reactiva frente a las necesidades de los otros territorios. No sé, Kim, si quieras ahí como ahondar también un poquito en ese tema. Sí, pues bueno, más que todo esto pasó fue por el hecho de que nosotros no teníamos como lo que hablábamos anterior, o bueno, lo que hablábamos anteriormente, en plan concreto para el 2020, entonces dependíamos, era como de lo que necesitasen en cualquier grupo. En realidad, pues los objetivos eran como muy a corto plazo, por ejemplo, el hecho de hacer una pieza para tal día, para tal evento, pero no se plantearon, o bueno, se plantearon tal vez, pero no se cumplieron objetivos que tenían que ver como con el colectivo en su generalidad y un poco más a mediano y largo plazo. Y eso, un poco lo de la constancia para mantener la interacción con el público fue, digamos, como, bueno, esto es como una recomendación que hacemos dentro del comité para pues, seguir llenando redes y como seguir teniendo ahí un historial de las cosas o eventos que se hacen dentro del equipo.
También, bueno, creo que más adelante está una recomendación con respecto a eso, y es que para este año, pues la idea es que Multimedia pueda aconsejar a los demás como cuáles serían las tareas que nos podrían colaborar para hacer eso. Entonces, por ejemplo, el hecho de que así no esté alguien de multimedia, pues se puedan tomar fotos durante los eventos, o que, por ejemplo, para hacer un flyer se necesiten o nos puedan dar tales y tales cosas del estilo. Y creo que eso. Listo. En el último pedacito hay cuatro, pues, digamos, para plantearnos un poco cuáles son los cambios que queremos seguir como grupo, cuáles son las líneas de trabajo a proyectar y quiénes son los actores con los que queremos trabajar. Pues la idea es, pues se los planteamos un poco en la dinámica de cuatro estrategias posibles, que es reiterar, reforzar o reformar, dejar ir y plantearnos nuevas ideas. Entonces, Dieguillo, tenemos en lo consignado en reiterar, que nos podría hacer así como un pasadito rápido del que consignamos. Sí, en reiterar tenemos primero pues los aprendizajes de herramientas para hacer más fluido el trabajo. Creo que nos referimos, bueno, yo lo leería tanto herramientas eh, más pragmáticas, no sé, por ejemplo, herramientas como de orden de software y demás, pero también herramientas comunicativas internas y demás, como los flujos de comunicación internas, no solamente del grupo de multimedia, sino también del apps en general. Otra cosa, una respuesta veloz ante las necesidades del colectivo, por ejemplo, era un poco lo que mencionaba al comienzo de atender a los otros territorios, pues, cuando hay que hacer un flyer, cuando hay que hacer un streaming y demás, creo que funcionó bastante bien a lo largo del año pasado. Los tutoriales que hicimos para movernos en redes, replicar de pronto más tutoriales, y una identidad visual pues más sólida y más ordenada, más consolidada, más unificada en todo el app, pues. Listo. Kimberly, de pronto nos podrías también dar como una pasada muy rápida sobre pues, qué se debería reformar en los procesos de multimedia. Sí, pues el primer post-it que aparece, en eso hablamos como de que dentro del grupo sería bueno saber quiénes están presentes para hacer labores de multimedia, y también como qué labores exactamente. Por ejemplo, tal persona solo nos va a poner tareas muy puntuales, o tal persona, digamos, va a estar como con una mayor carga de trabajo en multimedia. Eso, como saber dentro del grupo quiénes están presentes y quiénes no. También el hecho de que podamos tener más reuniones entre nosotros, sí, para las cosas que nos estemos planteando, los objetivos, demás. Verlos con más frecuencia, pues porque es algo que no pasó durante el 2020. También un poco reformar la comunicación interna entre el comité, que es lo que es esto. Y también tiene que ver como con los espacios de reunión, pero también como el hecho de que cada persona sepa quién está haciendo qué. El otro dice, ya, tener como una sistematización de esos productos que se hacen, o el seguimiento de cosas, por ejemplo, el seguimiento de redes o el seguimiento de la construcción de un producto audiovisual o gráfico, lo que sea, tenerlo, digamos, sistematizado para que los demás podamos ver, como decía antes, quién está haciendo qué, y digamos que hay unas herramientas que se aconsejan, como por ejemplo Planner, Notion, etc. Y articular con otros procesos vía red, comunicación de colectivo a colectivo. Bueno, eso sí no estoy muy segura, no me acuerdo, pero era como el hecho de que pudiésemos desde multimedia también construir cosas para entre los mismos colectivos, organizaciones, pudiésemos tener como una comunicación más efectiva. Y ya. Listo, Kim. Eh, Voy a hablar un poquito de lo que planteamos dentro de la estrategia de Jarir. Pues realmente no ha habido pues tantos elementos que creíamos que pues hubiese que dejar ir. Pero pues sí hay como una visión en torno a que al comienzo nos planteamos cómo rellenar redes sociales, tener todos los formatos de redes sociales posibles. Y pues ahorita pues hemos visto que pues con el flujo de gente que tenemos, pues lo mejor es centrarnos en unas cuantas. Por lo pronto han sido eh, Facebook e Instagram. Existe un canal de YouTube que es más un soporte del material que hemos tenido. En términos de Twitter, pues por la naturaleza misma de esa aplicación y de esa red, pues consideramos que pues no, digamos en términos de personal no lo hay, y también hay unas dinámicas que tienen que solventarse dentro del grupo, como para que también se pueda tener una voz que digamos, hable por el resto del grupo. En términos de nuevas ideas, Carolina, quisieras contarnos así súper rápido en términos de lo que nos planteamos. Vale, sí, pues algo como que se estaba pensando es poder hacer el contenido más accesible, digamos también para las distintas capacidades, digamos, por ejemplo, tener un punto fuerte, digamos, el lenguaje, de poder, digamos, llegar a esas comunidades que no hemos llegado, pues como son de la comunidad, pues que, digamos, que tiene como la diversidad funcional, podríamos plantearnos como desde redes, usando las herramientas que ya están, para pues empezar, digamos, como de gustos, empezar, digamos, con dinámicas así como texto alternativo y todo esto. O tal vez pensarse, digamos, en alternativas, digamos, en físico, por ejemplo, para las personas que no tienen acceso, pues, como tal a redes. También estábamos planteando qué tipo de organización se quiere hacer.
creo que no estoy en el punto de sostenerse económicamente, no sé si económicamente en tiempo, o bueno, yo creo que ahorita pueden colaborar mucho. Eh, es que no alcanzo a leer. Bueno, también se plantea, digamos, tener un portafolio, esto puede potenciarse, digamos, a través de redes y a través de la página web que pues, ha tratado de consolidar. Han sido intentos, pero la idea pues es fortalecerla a partir de, digamos, todas estas ideas también. Tener un portafolio de servicios, que eso sería como para agilizar, me imagino, como esa comunicación interna entre pues, cada división de las... se me olvidó. Esto de pronto como, sí, de plantearnos, digamos, una manera también de interacción, como de me imagino que es esto, de irnos planteando contenido que no esté directamente relacionado, digamos, con los eventos, con algo en específico, sino como líneas de trabajo que queramos potenciar, digamos, como tal, en Lapsi, me imagino, como ir poniendo tal vez tips relacionados con el proceso, digamos, de agricultura o con, digamos, esa parte de bioseguridad, pues sería bueno tener como así un enlace con el tema, algo por el estilo. Y no alcanzo a ver las otras, lo siento. No, después de la Listo. palabra. Pues así como para cerrar todo lo que ha dicho Carolina, que pues sí dio en el punto, es un poco como plantearnos, bueno, cuáles no son nuestras fortalezas internamente hacia el grupo y también las fortalezas del grupo, o sea, de todo LAPSIT, hacia otras organizaciones y hacia otros espacios. Y para eso, pues consideramos que es claro como empezar a mover la conversación en torno a LAPSIT, como pues cuáles son los siguientes pasos que pues, debería ir tomando como colectivo y qué acciones debe tomar en torno a pues, futuros más financiables de una manera más sostenibles económicamente, en torno a ser más formales en lo organizacional y en lo organizativo, ser también más fluidos y más operativos en muchas de las tareas, particularmente en multimedia, pero pues eso también va para el resto del grupo y eso pues nos parece que en términos de movernos en el portafolio y en cómo generar unos valores estratégicos alrededor de multimedia que empujen eso, pues nos parece que es la forma que nosotros como ramita del APSIT podemos empujar como esas discusiones. Ya así como para dar un final, pues en qué es lo que queremos hacer para el próximo año, pues va en torno al rearmarnos, al construir nuevamente un cronograma, plantearnos pues como prioridad el portafolio y esta tabla de servicios que también les dé a ustedes el resto de la como esas claridades de qué va a pasar, volvernos a establecer estas metas y también proponer metas hacia el colectivo, migrar hacia estos espacios digitales, terminar de migrar y hacerlo con mucho más fuerza y con consistencia. Y también empezar a apuntar o ayudar a que el colectivo de Lapsid empiece a moverse también en esas instancias conectadas como a la sostenibilidad económica, a la pues, sostenibilidad también como organización y a todas estas discusiones casi de toque existencial que eso es importante que se den y que creo que mucho en multimedia hay como muchos elementos interesantes que pueden aportar a esa discusión. Y pues por supuesto en último momento es esa posibilidad de buscar nuevas personas que quieran hacer parte de esta rama de laboratorios, pues porque pues también las dinámicas ya han dado que muchos de nosotros estamos ya pues saliendo de la universidad y todo esto, entonces necesitamos claramente como nuevas personas que se unan al reto de las comunicaciones y de toda esta onda de la multimedia, que ha sido nuestra forma de comunicarnos desde el ábsito. Entonces, no siendo más, no sé si alguno más quiera decir cositas y con eso dejaríamos pues este videito que creo que quedó como de 10 minutos más, pero pues fue bien sustancioso en lo que dijimos. No, nada, ya. Listones y maletas. Nos vemos en el próximo Asamblea del ábsito. En el futuro. Hasta luego. Ay, ¿querías hablar algo? No, No, sí. solo decir chao. Ah, bueno.